Cuando tú hagas un diseño de aire acondicionado, debes desarrollar tanto la ingeniería de detalle de los ductos, que si es en lámina galvanizada, tú tienes que marcar si es rectangular el codo, cómo van a ir los vanes internos. Si es circular, cuánto van a ser sus radios, cómo van a ser las salidas de los runouts, y absolutamente todo accesorio lo tienes que especificar. ¿Acorde a qué? Al HVAC Duct Construction de Smagna. Y te lo voy a mostrar porque es para lámina galvanizada y vas a mejorar todos tus diseños y montajes. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad ARRE, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Hola, hola, ¿cómo están, apreciados HVACeros? Miren, parte 2 de cómo construir ductos acorde al Smagna HVAC Duct Construction Standard para lámina galvanizada. Increíble, ya en el anterior vimos los ductos no reforzados, pero tú tienes que mejorar con tu ductero esa construcción y debes capacitar mucho al equipo de ductería para que haga todo lo que está especificado y lo que está en planimetría. Vamos a ver el apéndice A de este estándar, donde nos dice, mira, por ejemplo, el calibre 24 es un thickness, el espesor de la lámina es 0,70. Eso pesa más o menos 5,64 kilos por cada metro cuadrado. Lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, aquí en Colombia, principalmente es calibre 26, o sea, 0,55, que es el espesor de la lámina, es calibre 26 y son más o menos 4,42 kilogramos por metro cuadrado. Ya sabes, siempre coloca en tus planos el espesor en milímetros, no coloques el calibre porque depende. Aquí en Colombia, el calibre 26 para los americanos, para el estándar, es nuestro calibre 24. Por eso siempre colocamos el espesor. Vamos a ver y a continuar aquí. Ya vimos cómo manejar los ductos que no tienen refuerzos, pero vamos a ver qué son los tipos de uniones. Miren, y las uniones inician aquí. Tú inicias con el dry slip, que es la T1, o el reforzado, que es colocar una L, con el T3. El drive es hacer una especie de C que pasa por los dos ductos que se unen con una curva, y esas curvas entran en la C, que son los dry slip. El standing dry slip es un T2 donde también está esa C, pero hay un remache que une el vertical. La S es la T5 y hay una S martillada que sus puntas hacen una curva y es la T6. Tenemos la T7 que es una S slip reforzada, que es la misma T6 martillada la S, pero que tiene una L que da más refuerzo. Nosotros tenemos la doble S slip, que es la T8A, que también va con una L de refuerzo y siempre se coloca máximo a 3 pulgadas de una de las dos S y tiene remache. La T10 es la standing S. Esa es una S que sube y tiene una altura H y se cruza de nuevo, o sea, queda reforzada. Mientras que la 11 es la standing S, una alternativa, que es la S que tiene que tener una pestaña hacia abajo y sube y baja totalmente y entra de nuevo al ducto. O sea, tú puedes ver en el estándar y el T12 que, por ejemplo, es una alternativa de la standing S, que es S normal, sube, baja y vuelve y da una curva. Todo eso aquí te dice también cómo la puedes utilizar. Mira, por ejemplo, la standing S dice, cuando se usa la S en los 4 lados, se deben colocar los clips o cada 2 pulgadas o tornillos. De la esquina se empiezan a 2 pulgadas y 12 pulgadas máximo es el intervalo entre cada uno de ellos.
Ninguna longitud se puede utilizar con 2 pulgadas de columna de agua, o sea, no se puede utilizar esta S, y 36 pulgadas es la máxima longitud a 3 pulgadas en columna de agua. 30 pulgadas es la máxima longitud del ducto a 4 pulgadas. Te corrijo que a 2 pulgadas puedes utilizar cualquier longitud del ducto y por encima de 4 pulgadas no se permite este tipo de unión. ¿Ok? Y así empezamos a ver todas hasta que llegamos a las TDC o la TDF. Tenemos la T24, que es una flangeada, que tiene una unión. Tenemos la T24A, que es una flangeada con tornillo. Y viene la unión, la TDC, que es la 25A, y la 25B, que es la TDF. Cambia rotundamente la forma de cómo está esto y del clip que se utiliza en este tipo de uniones. Por ejemplo, esta se puede ratear ajustado con un EI de las tablas 229 a la 230. Los miembros que son suplementos deben ser adicionados a la pared del ducto en ambos lados de la unión. Y se debe colocar un empaque a través de todo el recorrido del ducto. Las uniones longitudinales es la L1, que es la Pitchburg Lock, la que nosotros llamamos de bolsillo, o también la llamamos el grafado, ¿de acuerdo? Y el bolsillo tiene que tener una longitud de 1/4 a 5 octavos. Se usa en ductos rectangulares y se usa en accesorios y se alcanza hasta más o menos 10 pulgadas. También pueden haber variaciones porque podemos utilizar una muy similar que es la Bottom Punch Snap Lock, donde utilizamos remaches y también utilizamos para unir ductos, que es la L3, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. También los ductos longitudinales se pueden utilizar con la TDC y TDF. Ya de aquí para abajo nosotros vamos a encontrar los refuerzos que van a ser en L, tipo sombrero, Z o riel channel. Cualquiera de esos tú lo puedes utilizar. Y empiezan las tablas que son ductos rectangulares que utilizan refuerzos porque utilizan todas las uniones excepto la TDC o la TDF. Y seguimos, ya te digo, vamos con la tabla 2.6 y llegamos a la tabla 2.8, que es cuando tenemos TDC o TDF y tenemos 4 pies cada refuerzo. Por ejemplo, miren, de media pulgada un ducto podemos tenerlo hasta 48 pulgadas en calibre 26 y no requiere más nada. O sea, miren la diferencia. Cuando nosotros utilizamos el TDC o TDF, podemos utilizar calibre 26 sin ningún tipo de refuerzos, uniendo los ductos cada 1,20 m hasta 48 pulgadas de ancho. Eso es increíble. O sea, el TDC y TDF es una de las mejores uniones que pueden haber para colocar nuestros ductos. Si tenemos ya 5 pies de longitud, pues nos vamos a la tabla de media pulgada para 5 pies, la 2.15, y ya el calibre 26 nos alcanza únicamente hasta 42 pulgadas sin refuerzo. Nosotros podemos seguir utilizando calibre 26, o sea 0.55 en 48 pulgadas, pero ya tenemos que utilizar un mid panel tie rod. O sea, en la mitad del panel tenemos que colocar un tie rod en la unión del ducto, en la boca del ducto. Y así sucesivamente podemos llegar a las tablas que nos utilizan uniones a 6 pies. O sea, nosotros podemos unir los ductos a 1.80 y la calibre 26 ya solo nos sirve hasta 36 pulgadas. Pero podemos utilizar hasta 48 pulgadas cuando utilizamos un refuerzo intermedio, que es el mid panel tie rod también, o utilizamos un refuerzo tipo D como el que nos muestran las tablas. Así que miren que podemos hacer muchas conjugaciones con estas tablas para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí yo te voy a mostrar, para los que están en YouTube,
Los tipos de refuerzos ya ustedes los vieron, pero vamos a revisar porque aquí es donde viene. Mire, los tie rod installation. ¿Cómo podemos instalar esos tie rod? Pues aquí están, mire, nosotros podemos colocarle tuercas arriba, ¿cierto? Podemos tener varilla con tuerca, podemos tener un tubo con tuerca arriba o podemos tener un tubo con una varilla interna. Podemos soldar una chapa rectangular o podemos soldar la varilla también dentro del ducto o podemos tener una correa interna y podemos colocarle una tuerca al ducto. O sea, hay muchas formas de colocar esos tie rods, de atacharlos, pero lo que a mí me gusta más es cómo los vamos a colocar. Entonces hay mid panel tie rod y joint tie rods. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. A ver, aquí vamos a ver cuál es la diferencia en esta instalación. Miren, aquí está. Entonces, el mid panel tie rod se coloca en el centro y el joint tie rod, o sea, el MPT es en el centro y el JTR, que es el joint tie rod, se coloca en la unión del ducto. También podemos tener two mid panel tie rod, o sea, dos tie rods en el centro del ducto y los JTR, que son los joint tie rod. Entonces, aquí nos dice cuáles son las dimensiones de las varillas que nosotros podemos utilizar y ustedes las van a analizar, porque me interesa mucho que pasemos en esto. Ya les voy a mostrar a las figuras. Esas figuras aquí están, miren. Aquí vamos a girar. Miren. Entonces, esto es un ducto que tiene unos refuerzos intermedios que son estas L's, podrían ser Z, podrían ser sombrero, podrían ser cualquiera. Y aquí tenemos la unión. Miren, estas son uniones y estos son refuerzos intermedios a 5 pies, ¿de acuerdo? Máximo. Adicional, tenemos las uniones longitudinales del ducto cuando es muy grande. También lo tenemos que manejar. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos son las uniones de los ductos sin refuerzos. ¿Cuáles son? La S y la dry slip. El estándar habla que cuando utilicemos S y dry slip no utilicen tornillos y la gente lo que hace es utilizar tornillos. Ahora viene algo que es importante, lo que llaman la punta de diamante y lo que llaman los baits, que a veces es las venas que se le hacen a los ductos. ¿Qué lo dice? Entonces, mire, para los ductos de tamaño 19 pulgadas de ancho y más grandes, los cuales tienen más de 10 pulgadas cuadradas, o sea, 0.93 metros cuadrados de panel que no está abrazado, deberían ser colocados esas venas o la punta de diamante, a no ser que el ducto tuviera aislamiento cubriéndolo o un acoustic liner, o sea, una línea acústica. Este requerimiento es aplicable hasta 20 pulgadas, calibre 20, o sea, de 1 milímetro de espesor o menos, y para 3 pulgadas en columna de agua o menos. Esto no es necesario si en todos los lados, a no ser que la dimensión del ducto lo requiera. O sea, tú puedes hacerle las venas por un lado, si es de menos de 19 pulgadas ya no se necesita. Si está cubierto con aislante no se necesita. Así que no te preocupes por eso. Mira, aquí estamos viendo los refuerzos en dos lados. Podemos tener nuestra unión y tenemos los refuerzos, que es un refuerzo intermedio solo en el lado más largo, porque tú puedes tener refuerzos en un solo lado. ¿Ok? Aquí estamos viendo refuerzos en ambos lados y las uniones son refuerzos intermedios con uniones, y también estamos viendo, por ejemplo, este ducto que está aquí, que tiene por los laterales la punta de diamante, tiene un solo refuerzo, pero en el ancho tiene 2 refuerzos entre las uniones. Claro que ustedes cuando colocan refuerzos hay que colocar tornillos que sostengan, y aquí nos da la distancia que debe tener cada tornillo en la figura 212. Tenemos los clips, cómo se tienen que colocar, y los tie rods, que son las varillas que se colocan intermedias, que son los mid panel tie rods.
Y aquí, miren, empezamos a ver todas las tipos de uniones que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener la unión S arriba y abajo, y en los laterales tienen el dry slip. Ya no se necesitan, cuando colocamos eso, no se necesita, aquí se lo estoy poniendo mejor para que lo vean, que nosotros metamos tornillo. Simplemente esos tipos de uniones son los que nos van a dar las uniones. Cuando nosotros tenemos el tipo de unión tipo corner, o sea, es más gruesa el TDC, porque este es T24A, T24, y colocamos el empaque, pero cuando utilizamos el TDC o TDF tenemos que colocar los esquineros. Los esquineros por norma tienen que ser de 1,61 milímetros de espesor mínimo. Los tornillos tienen que ser tipo carriage, o sea que entren aquí, se bloqueen para no poder atornillarlo. El empaque tiene que ser mínimo de 1/4 de espesor. Los clips tienen que ser espaciados entre 12 pulgadas. Máximo es el clip, y se colocan entre centros cuando la presión es 3 pulgadas en columna de agua, y su calibre tiene que ser 22, o sea 0,85. Hay mucha gente que hace estos clips con 0,55, ni siquiera con 0,70, debe ser 0,85, señores, ¿de acuerdo? Tenemos ya pues resumido mucho este estándar. Ya de aquí para allá empiezan a haber otras situaciones que son los ductos circulares y oválicos, que no los vamos a ver, vamos únicamente a trabajar con los rectangulares, cómo se colocan, y aquí cómo construir los accesorios. Vamos en eso para ver cómo están los requerimientos de este capítulo. Miren, por ejemplo, los codos. Ustedes tienen que colocarle un radio al codo. Cuando no tiene vanes internos, tiene un radio interno y un radio externo. Esos radios tienen que quedar muy bien estipulados en el diseño. La línea central generalmente es 3W/2. 3, el ancho sobre 2. También puede que tenga, también tenemos que ponerle R cuando le colocamos vanes, y cuando es un codo recto, tenemos que ver qué tipo de vanes son los que colocamos internos o si está sin vanes. Todo está aquí de cómo lo podemos construir. Aquí están cómo se construyen los vanes para que ustedes lo tengan claro, y cómo se hacen los ángeles. Mire, ¿cómo hacemos esto? Podemos 3 formas: con ángel, con una T recta y colocamos vanes internos, o colocamos 2 salidas normales. ¿Cómo hacer las bifurcaciones? También nos las está dando aquí. Cómo hacer las salidas, el famoso zapato, cuánto es la longitud mínima del zapato, cómo colocar ductos rectangulares, cómo hacer offset, o sea, un ducto que va y tenemos que desviarlo, cómo hacer ampliaciones, cómo hacer reducciones, cómo hacer codos. Él nos muestra qué tenemos que hacer cuando hay un tubo que atraviesa el ducto, o qué pasa cuando hay una viga que nos hace disminuir el tamaño del ducto y volver a ampliar el tamaño del ducto, cómo lo tenemos que construir ese accesorio. ¿Qué pasa cuando el ducto viene, se encuentra con una viga y nosotros recto bajamos y volvemos a pasar por debajo de la viga y volvemos a subir y cruzamos recto? Ahí cómo vamos a colocar los vanes. O cuando queda una viga en medio del ducto, cómo bordeamos esa viga. O sea, viene un ducto, nos encontramos con la viga, abrimos el ducto y volvemos a unirlo. Aquí están la fabricación en el 4.1, cuando tenemos los vanes del codo para bajar presión. ¿A qué distancia, cuando utilizamos 2, 3 vanes, se deben colocar esos vanes? ¿Y de qué se tienen que construir esos vanes? Dice que tiene que ser soldado, lo que se coloque, tiene que ser 4 pies. Cada 4 pulgadas, se tienen que colocar los puntos de soldadura, y eso tiene que tener un calibre de 1,31 cada vane. O sea, es fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Voy a terminar con los soportes para que nos quede muy claro cómo soportar los ductos, porque a veces la gente no tiene claro eso. La parte de arriba, que es los attachments a las estructuras, se muestran en la figura 5.1, y tú puedes incluirte o meterte en una viga, en una estructura metálica, en lo que tú quieras, con guayas, con varillas, con lo que sea.
Y también hay unos elementos que están vendiendo, que son los remaches, pistolas de remache liso, cómo se colocan las correas, cómo ponemos tornillo, cómo colocamos chazo bala, cómo colocamos chazo de expansión metálico. Cualquier forma, aquí te la está mostrando en la 5.2, porque son los attachment arriba, en la parte de arriba. Luego nosotros tenemos, más tipos de agarres superiores para soportar el ducto. Y tenemos ahora sí las correas, ¿de acuerdo? Esos hangers, mire, por ejemplo, él te dice máxima mitad del ducto en perímetro. Tú agarras el perímetro y lo divides en dos. Si te da 30, tú puedes colocar una correa a 10 pies de 1 pulgada de ancho con 22 en calibre, en gauge, ¿de acuerdo? Y lo puedes agarrar con un row de .135 pulgadas. Si es cada 8 pulgadas, sigue lo mismo, pero, por ejemplo, cuando el perímetro del ducto es 240, la mitad es 120. Si cada 10 pies vas a colocar uno, tú colocas una correa de 1,5 pulgadas de ancho en calibre 16. Si vas a colocarla, por ejemplo, a 5 pies cada soporte, ya es de 1 pulgada y calibre 18. Y si la vas a colocar a 4 pies, cada 4 pies, es de 1 pulgada y calibre 20. Entonces, esta tabla 5.1 te muestra cómo puedes colgar tú esos ductos, ¿ok? Y ya en las figuras 5.5 ya te muestra cómo tú puedes colocar esos soportes del ducto en el ducto, ¿ok? Si quieres utilizar el tema de ángulos, también tenemos las tablas 5.3. Y así sucesivamente, si quieres utilizar Riel Channel, también lo puedes utilizar y tienes la figura 5.4. Para el ángulo, tú puedes utilizar la figura 5.6 y ahí vas a tener 1001 cosa para que puedas manejarla. Mira, me encanta la figura 5.8 porque tú vas a ver cómo se soporta un ducto vertical que tú vas a pasar por una viga y colocas una L, por ejemplo, y empiezas a colocarle tornillos. Y aquí te dice que si el tamaño del ducto es 36 por 18, el ángulo es de 1,5 por 1,5 por 1/8, ¿ok? Pero si el ducto es 60 por 60, tu ángulo tiene que ser 1,5 por 1,5 por 1/4 y tienes que colocar cada 2 pulgadas un tornillo, amarrando el ángulo al ducto y ese ángulo es el que se soporta. O si no, tú colocas un ángulo arriba y un ángulo abajo, como quieras. Ahí te muestra cómo puedes soportar tú los ductos verticales. Y también en la figura 5.9 es cuando tienes un soporte en muro. ¿Cómo lo puedes hacer? Ahí te muestra los diferentes materiales que vas a utilizar. Así que, pues con eso voy a dar por terminado el tema de cómo debes construir ductos. Si tienes dudas, tranquilo, coméntame. Si no, revisa ese estándar, porque es muy importante que la Chebac Duct Construction, que solo habla de dinero, cómo construir los ductos de manera rentable para el contratista y para el dueño final. Así que te espero en el próximo episodio. Únete a mi grupo de WhatsApp, en la descripción encuentras el link, o si no, por DM o a mi celular, contáctame, +57 315 312 6387. Un abrazo para todos.